Demos inicio, jóvenes, a la tercera unidad. Ya, eh, bueno, antes de comenzar, veamos cómo está el sílabo de nuestra clase. Permítanme que pase. Ahí está. ¿Cómo está el sílabo de nuestra clase, jóvenes? Eh, de las actividades que tenemos. De las actividades que tenemos para estas fechas. Hoy estamos en 29, ¿verdad, jóvenes? Hoy es 29. Entramos a la parte de vibraciones libres, partículas. Tenemos el próximo 5. Jóvenes, no sé si alguien tiene si alguien va a hacer reposición de alguno de los exámenes con respecto a que no lo hizo, ¿verdad? Si fuese así, deben estar haciendo los trámites ya y deben por muy tarde este viernes tener ya la autorización lista por parte de la vicerrectoría, ya que el examen se aplicaría bueno, de hecho el viernes sería aplicado, el viernes 4 de agosto, a más tardar el sábado 5 de agosto, siempre en línea. Y tendríamos la tercera prueba jóvenes general del 12 a 13 de agosto. Tendríamos, bueno, hoy miraríamos teoría, jóvenes, nada más. La siguiente clase trataríamos ya de empezar a hacer un par de ejercicios previos, jóvenes, a el tercer parcial, que es el 19 de agosto. Algo importante, jóvenes, es la entrega de la tarea número 3, que es similar a la tarea 1 y 2 que ya ustedes hicieron, solo que esta vez es más, tiene mayor valor porque va a ser revisada a más a detalle. O sea, jóvenes, por favor, traten de hacer o tratar de hacer, jóvenes, que el trabajo vaya de acorde a todo lo que se pidió. ¿Se me escucha, chicos? Sí, general. De acuerdo a todo lo que se pidió al pie de la letra, porque va a ser revisado de manera más estricta. Muy bien, muy bien. Eso es lo que corresponde a la tercera unidad. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, general. Muy bien. Demos inicio, jóvenes, a esta unidad y hablemos de lo que son vibraciones mecánicas. Vamos a entrar, jóvenes, a dar unos conceptos y también a recordar algunas cosas de nuestros cursos anteriores. Eso incluye algún tema muy particular de Física 2, que se vio lo que es el tema de oscilaciones. Ok, partamos, jóvenes, de la definición de una vibración mecánica. Quiero que copien ustedes ahí, jóvenes, una vibración mecánica. ¿Listos? ¿Listos, jóvenes? Sí, general, espérame que yo no sé, ahí está. No me aparecía ahí lo que estaba compartiendo. Ahora sí. Sí, se lo leo. Dice, una vibración mecánica es el movimiento de una partícula o cuerpo. Repito, una vibración mecánica es el movimiento de una partícula o cuerpo que oscila alrededor de una posición de equilibrio. Eso es muy importante, jóvenes. Que oscila alrededor de una posición de equilibrio. Punto y seguido. Algo importante es lo siguiente, jóvenes. La mayoría de las vibraciones en máquinas y estructuras, la mayoría de vibraciones en máquinas y estructuras son indeseables. Son indeseables debido al aumento de los esfuerzos y a las pérdidas de energía. Debido al aumento de los esfuerzos y a las pérdidas de energía.
¿Copiado, jóvenes? Sí, ingeniero, ya. Esto es muy importante, jóvenes, porque nosotros en el área de ingeniería, pues, se diseñan máquinas, se diseñan estructuras, puentes, edificios, etcétera. Lo que sucede, jóvenes, es que todo este tipo de mecanismos o sistemas están asociados a vibraciones. Y esas vibraciones, jóvenes, van dañando la estructura, van haciendo que las piezas vayan perdiendo más su vida útil, etcétera. Incluso son incómodas, como imagínense un vehículo, jóvenes, sin el sistema de amortiguamiento, ¿no? Qué terrible sería. Una, sería incómodo estar cayendo en un bache, por ejemplo, y que el vehículo caiga duramente. Y dos, eh, toda la energía, jóvenes, del impacto cae directamente sobre la estructura, dañándola. Entonces, para eso se diseñaron estos sistemas de amortiguamiento. En general, jóvenes, todos los sistemas son amortiguados. Bueno, este tipo de mecanismos son sistemas amortiguados que, eh, que son diseñados con ese fin, de hacer que los mecanismos reduzcan dicho amortiguamiento. Ahora, hay máquinas que si uno desea, por el trabajo que desempeñan, que sean vibratorias. Ok, claro, como cuando uno hace un tamiz, por ejemplo, para la granulometría. Eso también es muy utilizado para eso, no es algo que esté vibrando. Una máquina usada para destruir concreto, por ejemplo, queremos que vibre, etcétera, ¿no? Entonces eso depende de la aplicación que tenga. Sin embargo, jóvenes, analizar estos tipos de sistemas con vibración, en este caso y que son amortiguadas, sobreamortiguadas o subamortiguadas, no es tan sencillo. Nosotros nos vamos a enfocar en un tipo de movimiento que no es nuevo para nosotros realmente, ¿no? Como les digo, en física 2 seguramente fue analizado en algún momento. Y vamos a trabajar, jóvenes, con algo que se conoce como vibraciones libres, donde las vibraciones libres, jóvenes, son sin amortiguamiento. Vamos a olvidarnos por un momento de la parte de amortiguamiento, con el fin de hacer el problema, el razonamiento un poco más simple de lo que sería con un sistema amortiguado. Solo que estamos básicamente en una idealización. Y después vamos, jóvenes, a ver un poquito, si es necesario, de qué sucede cuando son con vibraciones ya amortiguadas, que ya son reales del sistema. ¿Me copian, jóvenes? Sí, Entonces, jóvenes, partamos de vibraciones sin amortiguamiento, conocidas como vibraciones libres, mejor conocidas como MAS, movimiento armónico simple. Copien ahí, jóvenes, vibraciones libres de partículas. Movimiento armónico simple. ¿Listos? sí. Muy bien. Dice, quiero que me presten atención, jóvenes. No quiero que escriban, sino que me presten atención. ¿Ok? Y dice lo siguiente. Ya consideremos, jóvenes, un cuerpo de masa M que está unido a un resorte. Este sistema nosotros ya lo vimos hace un tiempo, conocido como sistema masa-resorte. Ese resorte, jóvenes, tiene una constante K. Esa constante K, jóvenes, se conoce como la constante de fuerza. Constante de fuerza. Algunas veces se le llama constante resorte, pero sería muy específico llamarla constante resorte, ya que muchas veces podemos modelar un sistema MAS sin estar pensando que sea un resorte. Ese valor, jóvenes, o esa constante de resorte siempre es positiva. Y las unidades de K, jóvenes, son
bueno, las que usamos nosotros para fin de cálculo son newton sobre metro, pero la unidad correcta es kilogramos sobre segundo cuadrado, miren. Debido a sus unidades base, que son kilogramos sobre segundo cuadrado, nos damos cuenta que efectivamente K nunca es negativa, porque la masa, que es la unidad del kilogramo, nunca, para nosotros nunca es negativa. Y el tiempo tampoco, ¿no? De hecho, y aunque fuese negativo, está elevado al cuadrado. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Vamos a partir, jóvenes, de recordar este tipo de modelo. Tenemos un sistema masa-resorte, donde tenemos un resorte, jóvenes, miren, unido a esa masa. Un resorte que debe cumplir ciertas condiciones. Primero, el resorte, jóvenes, debe ser ideal. Un resorte ideal. ¿Qué significa que sea ideal? Que obedezca la ley de Hooke, o la ley de Hooke que decía uno, ¿no? ¿Qué dice la ley de Hooke? Que la fuerza, miren, que aplica el resorte es igual a la constante K por un desplazamiento X, miren. Esto es la ley de Hooke. Segundo, jóvenes, el resorte lo vamos a considerar de masa despreciable. ¿Ok? Ojo, lo que estamos despreciando es la masa del resorte, no la masa del cuerpo que está unido a él. Por ejemplo, aquí tenemos un resorte, miren, empotrado en un extremo y unido a un cuerpo de masa M, miren, que es el que va a oscilar. El resorte es de constante K, pero el resorte, jóvenes, es ideal de masa despreciable. ¿Ok? Y otra cosa importantísima que vamos a estudiar nosotros para que el sistema empiece a moverse es que no debe haber fricción entre la superficie y el cuerpo de masa M. Por eso, el análisis nosotros lo vamos a hacer con el sistema masa-resorte vertical, que es similar, jóvenes, solo que varía en unos pequeños detalles. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Muy bien. Partamos del hecho, jóvenes, de que vamos a hacer un análisis de equilibrio primeramente estático y después vamos a hacer un análisis dinámico. No sé si se observa, jóvenes, la figura. Sí, se me. Jóvenes, imaginemos que tenemos un resorte, miren, que está colocado de manera vertical como se muestra en la figura. El resorte en un principio, jóvenes, solo está fijado en uno de sus extremos y en otro extremo está libre, no hay nada. Por lo tanto, tiene una longitud que vamos a llamar L, la longitud del resorte. En este caso, jóvenes, vamos a suponer que, bueno, estamos suponiendo que la masa del resorte es despreciable, por lo tanto, el propio peso del resorte no está deformando al resorte. O sea, es como que tuviéramos el resorte, jóvenes, colocado de manera horizontal, mide una longitud L, y de manera vertical, pues mide la misma longitud en teoría. Que sabemos nosotros que no es del todo cierto. ¿Por qué no es del todo cierto que la longitud permanece realmente igual en horizontal que en vertical? Por el peso del objeto. Correcto, por el propio peso del objeto debería haber una leve deformación o estiramiento. Sin embargo, lo vamos a omitir porque estamos despreciando la masa propia del resorte. Entonces vamos a decir que no, que es insignificante, que es casi nula. Ok, pero ¿qué sucede? Como el sistema se llama sistema masa-resorte, debemos de agregar, obviamente, una masa. ¿Qué sucede, jóvenes? ¿Qué sucede si nosotros venimos y al otro extremo le agregamos un cuerpo de masa M? Miren, ¿qué va a pasar con el resorte, jóvenes? ¿Qué pasa con el resorte si le agrego un otro extremo, le agrego una masa M? Va a tender a caer, A estirarse. a estirarse. Vamos a hacer que el movimiento sea tan suave que el estiramiento lo que va a hacer, bueno, vamos a llevar el estiramiento al equilibrio, no queremos que se mueva. Entonces, jóvenes, miren lo que sucede. El resorte se deforma. Esa deformación
Bueno, nosotros lo conocemos como un delta de L. Aquí se usa, jóvenes, siempre un delta, pero una delta minúscula, que es como una D, miren, delta ST. Esa es la deformación que tiene el resorte provocado únicamente por esta masa. ¿Ok? Esa masa fue la que provocó que se estirara el resorte. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ahora, el sistema ahora sí es un sistema masa-resorte, miren cómo se ve aquí en esta figura. Lo que sucede, jóvenes, es que si hacemos un análisis estático, aquí está estático, jóvenes. En este momento no hemos puesto en movimiento el sistema. Por lo tanto, hay un equilibrio estático entre lo que es el resorte y el cuerpo de masa M. Si hacemos un análisis de fuerzas haciendo un diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta, jóvenes, que hay dos fuerzas actuando. Una, evidentemente, es el peso que va hacia abajo y otra es la fuerza del resorte, que aquí le llaman T, que es la que impide que eso siga bajando. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Y esa fuerza del resorte, jóvenes, es la que obedece la ley de Hooke. Si ustedes se fijan, esto que está planteado aquí como T, que es la fuerza del resorte, igual a K por delta por D, ST es la ley de Hooke, jóvenes. La ley de Hooke era que la fuerza aplicada por resorte era igual a una constante K por el desplazamiento X. Solo que el desplazamiento X en este caso es la deformación delta, miren. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque estamos viendo que está en equilibrio estático, positivas para arriba, nos damos cuenta, jóvenes, que se nos forma una relación donde el peso, miren, que va hacia abajo, mejor dicho, T que va hacia arriba, es igual al peso que va hacia abajo. Por definición, jóvenes, ¿a qué es igual el peso de un objeto? ¿Se acuerdan? Por definición, ¿qué igual el peso? La masa por la gravedad. Masa por gravedad, correcto. Entonces significa que T es igual a masa por gravedad. Pero a su vez T, ¿a qué es igual? Pues a K por la deformación, miren. Sería, lo voy a poner acá así. K por la deformación es igual a masa por gravedad. Y resulta, jóvenes, que esta ecuación del equilibrio estático nos permite poder despejar para acá. Y decir que K, miren, K es igual a la masa por la gravedad entre la deformación presentada por el resorte debido a esa masa. Quiero que copien esta ecuación, jóvenes. Va a ser bien útil. La podemos deducir cada vez que queramos, pero de manera general podemos usarla directamente. Dice que K es igual a masa por gravedad entre la deformación. ¿De acuerdo, chicos? Sí. ¿La tienen? Voy a borrar lo demás. Quiero que copien solamente la ecuación. Esa viene del equilibrio meramente estático. Después vamos a hacer un par de observaciones, jóvenes, de estos sistemas con respecto a algunas posiciones de interés, ¿no? Alguna posición importante de la que se habla es la posición de equilibrio. La posición de equilibrio, jóvenes, es la posición donde decimos que el sistema está relajado, o sea, el resorte en ese punto vamos a asumir que no está estirado ni comprimido. ¿Ok? ¿De acuerdo? A eso le vamos a llamar posición de equilibrio. ¿Sí, jóvenes? Ahora, en el sistema masa-resorte vertical, que es el que estamos analizando, esa posición de equilibrio no es tan así. O sea, realmente el resorte tiene un estiramiento, pero lo vamos a omitir hasta cierto punto. Ok, muy bien, jóvenes, muy bien. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer que el sistema, en teoría, empiece a
oscilar. Para que este empiece a oscilar, jóvenes, ¿qué deberíamos hacer? Para que ese sistema masa resorte que teníamos nosotros empiece a moverse, a oscilar, y como estamos hablando de vibraciones sin amortiguamiento, vibraciones simples, jóvenes, el sistema no debería detenerse nunca, nunca debería detenerse el sistema una vez que lo pongamos a oscilar. Pero ¿qué tenemos que hacer para ponerlo a oscilar, jóvenes? Chicos, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer para que se me empiece a oscilar? Estirarlo, Estirarlo contraerlo. o comprimirlo. Muy bien. Y después, jóvenes, soltarlo, ¿no? Y después soltarlo. Muy bien. Y que el sistema haga los propios. Muy bien. Quiero que partamos otra vez de la figura que está ahora. Aquí, jóvenes, la nueva configuración es esta. Miren. Aquí tenemos el sistema masa-resorte. Originalmente ya nos dimos cuenta que el resorte fue deformado debido a esta masa. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, jóvenes, como en este momento está en reposo el sistema, vamos a partir que nosotros, o de nosotros, que esta es nuestra posición de equilibrio. Aquí vamos a decir, jóvenes, tomamos como X el eje vertical, no importa. Que esta es la posición X igual a 0, miren. Es como que fuese nuestro origen. Es como que la recta numérica fuese nuestro origen, X igual a 0. ¿De acuerdo? Pero ahí vamos a utilizar Y o X siempre. No importa, eso no es es una referencia general. Se trabaja más con X, solamente por decir algo, pero sí podemos usar Y. ¿Ok? Ok. Yo solamente estoy respetando la idea general. ¿De acuerdo? De hecho está bien X. Está bien X. ¿Ok? Los ejes no tienen una cosa así, jóvenes. No es una ley que el eje vertical se llame X, pero así lo aprendimos y está bien. Perdón, se llame Y. Pero puede llamarse X, no importa. Aquí, jóvenes, justamente en este punto, X es igual a 0. Pero en este punto se dice, jóvenes, en la posición de equilibrio, así se conoce, jóvenes, esa posición de equilibrio, se dice que el resorte en esa posición está relajado. Significa que el resorte no está ni estirado ni qué, jóvenes, ni comprimido, ¿de acuerdo? Comprimido. Así vamos a partir. Alguien mira, profesor, pero el resorte se estiró. Sí, vamos a omitir ese estiramiento dado por esta masa. ¿Ok? Y vamos a partir que desde esa posición el resorte cada vez, o mejor dicho, el cuerpo cada vez que llegue a esa posición o que pase por esa posición, el resorte por un instante va a estar como, jóvenes. Cada vez que pase por esa posición, ¿cómo va a estar el resorte? Chicos, ¿Cómo dijo, ingeniero? Disculpe. cada No lo escuché. vez que el cuerpo pase por esta posición de X igual a 0, ¿cómo va a estar el resorte para nosotros? En estado normal. Relajado se le dice. No va a estar Relajado. ni estirado ni comprimido. Ahora, ustedes me dijeron algo importante. Ok, hasta ahí estamos en equilibrio estático. Yo quiero que esto salga del equilibrio estático. ¿Qué hago? Pues lo podemos estirar o lo podemos comprimir. Miren. Ok, ya sea, jóvenes, jalándolo hacia abajo o comprimiéndolo hacia arriba. Aquí, jóvenes, lo que hacen es comprimirlo. Miren. Ok. Bueno, miento. Aquí lo que hacen, jóvenes, es moverlo hacia abajo, miren. Lo estiran. Si lo estiran, jóvenes, miren, una distancia X, lo más que lo estiren, esa distancia, jóvenes, medida desde la posición de equilibrio, se conoce como X. Pero fíjense que esa no es una X cualquiera. La distancia de la posición de equilibrio hasta donde se
tiene el máximo estiramiento, o al revés, cuando usted tiene la máxima compresión, se le conoce como amplitud. Y la vamos a designar en este libro con la letra XM, aquí está, miren, la cual puede ser positiva o negativa dependiendo hacia donde nosotros sabemos la convención. Pero, en teoría, jóvenes, XM o X sub M, escriban ahí, jóvenes, se conoce como amplitud. ¿Copian los jóvenes? XM se conoce como amplitud, coma, y es el máximo desplazamiento, que escriban ahí, jóvenes, y es el máximo desplazamiento medido desde la posición de equilibrio. Y es el máximo desplazamiento medido desde la posición de equilibrio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Copiaron? Ahorita, ingeniero. Repito, Ya, ingeniero. X sub m es la amplitud y es el máximo desplazamiento medido desde la posición de equilibrio. Claro, podemos tomarlo como negativo o como positivo. ¿Qué significa eso? Que si la posición de equilibrio es esta, ¿no?, y lo estiramos 20 centímetros hacia abajo, eso es la amplitud. Pero esos mismos 20 centímetros hacia abajo serían 20 centímetros también hacia arriba desde la posición de equilibrio. Una vez, jóvenes, que este sistema empiece a oscilar, lo mismo que se estire va a ser lo mismo que se comprima. Y como queremos que este sistema, jóvenes, obedezca el movimiento armónico simple, este no debe detenerse nunca. O sea, va a estar en ese constante movimiento para siempre. Esa es la idea de sistemas sin amortiguamiento. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Eso es lo que vamos a manejar ahora. Algo importante también, jóvenes, en estos puntos, o en esta idea de sistemas oscilatorios con vibraciones libres, es que en los extremos, jóvenes, miren, en los extremos, cada vez, bueno, si ustedes se acuerdan, jóvenes, nosotros estiramos esto hasta cierto desplazamiento XM. En ese momento, jóvenes, hay una fuerza externa que es la fuerza dada, digamos, por nuestra mano. Pero una vez, jóvenes, si nosotros queremos que esto empiece a oscilar, ¿qué hacemos? Retiramos esa fuerza. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Qué fue lo que dijo sobre los 20 centímetros, ingeniero? Disculpe que no lo escuché. Que desde la posición de equilibrio, X igual a 0, nosotros estiramos estos 20 centímetros. Una vez que esto empiece a moverse, lo mismo que se estire desde la posición de equilibrio va a ser lo mismo que se comprima. Porque estamos hablando de un sistema idealizado. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Jóvenes, ya les di 3 condiciones para que un sistema sea oscilatorio de este tipo. 1, que el resorte sea ideal y obedezca a la ley de Hooke. 2, que la masa del resorte sea despreciable. 3, que no exista fricción si hay superficie entre el bloque y alguna superficie. Y 4, jóvenes, que quizás la base del MAS, la base del movimiento armónico simple, es que la fuerza de restitución sea directamente proporcional al desplazamiento que tenga, jóvenes, el sistema. ¿Qué significa? Que la fuerza y el desplazamiento, jóvenes, estén relacionados de manera directa. No importa el signo. O sea que si la fuerza debe aumentar o disminuir de acuerdo a lo que se desplace o estire el resorte. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se escuchó? Sí, ingeniero. Esa es quizá la condición más fuerte del MAS, que la fuerza sea directamente proporcional al desplazamiento. Ahora, jóvenes, cuando nosotros estiramos, quiero que observen aquí, cuando estiramos aquí, jóvenes, nuestro resorte, voy a borrar aquí una par de cosas. Cuando estiramos, jóvenes, nuestro sistema masa-resorte,
a la posición de máximo desplazamiento, si queremos, jóvenes, que esto empiece a oscilar, ¿qué deberíamos hacer aquí, jóvenes? Soltarlo, ¿no? Una vez que lo soltamos, jóvenes, el sistema va a empezar a moverse de arriba hacia abajo, pasando por la posición de equilibrio para siempre. ¿Ok? Para siempre. Jóvenes, ¿cuál es la única fuerza que queda actuando, jóvenes, que hace que ese bloque esté subiendo y bajando? La fuerza de resorte. La fuerza del resorte, correcto. La única fuerza que queda actuando es la fuerza del resorte. Y esa fuerza del resorte debe de ser la ley de Hooke, que fue la que establecimos anteriormente. Ojo, quiero que me presten atención a un par de cosas aquí, jóvenes. Porque esto va a ser siempre sin importar cuánto estiremos o comprimamos el resorte. Bueno, para empezar, jóvenes, una regla del MAS, otra regla más del MAS, jóvenes, es que los desplazamientos, estos de X, miren, las amplitudes, no deben ser tan grandes. Porque a medida que se hacen cada vez más grandes, jóvenes, deja de haber un movimiento simple y entonces se va complicando. Y entonces, jóvenes, dejamos de hablar de movimiento armónico simple. Muy bien, jóvenes. Cuando el resorte se estira, jóvenes, y se suelta, el resorte va a estar haciendo este movimiento de, miren, de subir y bajar con respecto a la posición de equilibrio. Y siempre se va a estirar, jóvenes, lo mismo que se comprima. Desde la posición de equilibrio, desde X igual a 0. Cada vez que llega a los extremos, jóvenes, el cuerpo se detiene momentáneamente unos instantes. Un instante muy pequeño, pero cada vez que llega a los extremos se detiene, jóvenes. ¿Por qué? Porque va a cambiar de dirección. Jóvenes, ¿cuánto es la velocidad que experimenta la partícula cada vez que está en los extremos si éste se detiene por un instante? Jóvenes, La velocidad sería 0. la velocidad sería 0, miren. Copien ahí. La velocidad en los extremos del movimiento, cuando hablamos de los extremos del movimiento, es donde tenemos la máxima amplitud. La velocidad en los extremos del movimiento siempre es 0, ¿de acuerdo? ¿Me van copiando, jóvenes? ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Sin embargo, jóvenes, pasa algo interesante con la aceleración. Como es, jóvenes, si ustedes se fijan, si ustedes han jugado con un resorte, entre más lo compriman, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué sienten con el resorte? O con la fuerza que el resorte está ejerciendo. Entre más se comprime. ¿Verdad que con mayor... Se resiste a la compresión. Ahí se resiste cada vez más, como que ejerce más fuerza. Lo mismo ocurre cuando estamos estirando. El resorte siempre va a tender y regresar el sistema a la posición de equilibrio. Él siempre busca, jóvenes, regresar a la posición de equilibrio. Si lo estiramos, él quiere comprimirse. Si lo comprimimos, él quiere estirarse. En los extremos, jóvenes, aunque la velocidad es 0, es donde la fuerza aplicada por el mismo resorte es máxima. De hecho, tenemos que ahí la fuerza en los extremos es fuerza máxima. Miren, por lo tanto, y como la fuerza está asociada a la aceleración, y en este caso la aceleración aquí, jóvenes, no es 0, es diferente de 0 siempre. Bueno, menos en un punto, pero en todos los puntos es diferente, en los otros puntos es diferente de 0, y de hecho no es constante, más bien es variable, pero en los extremos, como la fuerza es máxima, ¿cómo debe ser la aceleración? ¿No? Obedeciendo la segunda ley de Newton. También debe ser, ¿qué, jóvenes? Máxima. Máxima, copienlo ahí, jóvenes. En los extremos, la fuerza y la aceleración son máximas. ¿De acuerdo?
Sí, ingeniero. Ahora, jóvenes, fíjense que si el resorte está en el punto, digamos, de la posición de equilibrio en compresión, o sea, hacia arriba, la fuerza todo el tiempo, la fuerza y la aceleración siempre van a ir hacia abajo, jóvenes. Porque una cosa es muy interesante. La fuerza y el desplazamiento, aunque son directamente proporcionales, en un resorte van en dirección contraria. ¿A qué me refiero? Si nosotros, jóvenes, aplicamos una fuerza hacia arriba sobre un resorte, es porque se está desplazando hacia donde el resorte, hacia abajo. Es lo que hablábamos, jóvenes. Si nosotros queremos comprimir un resorte, miren, el resorte, jóvenes, aunque se mueva en esta dirección X hacia el lado izquierdo, la fuerza del resorte es hacia el lado contrario. Siempre es ir en contra del movimiento. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Ok, vamos a hacer un análisis, jóvenes, para definir cómo queda ese signo. Muy bien. Eso es muy importante. Miren, jóvenes, en los extremos, la velocidad de las partículas, en este caso del cuerpo, siempre es cero. Su fuerza es máxima y su aceleración es máxima. Y a medida, jóvenes, que se está moviendo hacia la posición de equilibrio, resulta que la velocidad tiende a aumentar y la fuerza y la aceleración tiende a disminuir. Por lo cual, jóvenes, cada vez que el sistema pasa por la posición de equilibrio o pasa, porque no se va a detener, jóvenes, en ningún momento el sistema se detiene. Se detiene momentáneamente en los extremos, pero por unos instantes. Y cuando el sistema, jóvenes, está llegando a la posición de equilibrio, o cuando llega a la posición de equilibrio, ocurre que ahí la velocidad del sistema ahora ya no es cero, sino que es más bien máxima. De hecho, a medida que va pasando de los extremos hacia la posición de equilibrio, la velocidad tiende a ir aumentando. Y cuando llega a la posición de equilibrio, esa velocidad es máxima. Copien ahí, jóvenes. Cuando el sistema pasa por la posición de equilibrio, la velocidad en ese instante es máxima. ¿Copiaron, jóvenes? Sí, ingeniero. Y pasa algo interesante, jóvenes. Eso es con la velocidad. ¿Qué creen que pasa con la aceleración cuando el sistema alcanza la posición de equilibrio? Con la aceleración pasa al revés. En los extremos es máxima. Cada vez que llega a la posición de equilibrio, la aceleración se vuelve cero. O sea que la fuerza aplicada por el resorte es cero y tiene sentido, jóvenes. Porque se supone que en la posición de equilibrio, ¿cómo debería estar el resorte cada vez que pase por la posición de equilibrio? Jóvenes, ¿Sería cero todo ahí o no? la aceleración y la fuerza es cero. Todo no. La velocidad es máxima. Lo que es cero es Ah, la la velocidad aceleración. sí. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque si la velocidad es máxima, entonces ya la aceleración debería ser cero. Y Fíjate que no es tanto por ahí. Porque puede ser que eso sea independiente, pero aquí ocurre en ese caso. Pero ¿por qué en la posición de equilibrio decimos que la fuerza aplicada por el resorte es cero? Ya lo dijimos, tiene que ver con el concepto que dimos hace poco. ¿Qué pasa con el resorte, entre comillas, cuando está en la posición de equilibrio? Que no está ni estirado ni Estaría relajado. estaría relajado. Cada vez que el resorte pasa por la posición de equilibrio se relaja. En ese mismo instante no ejerce ninguna fuerza, claro. Al estar relajado, jóvenes, sin embargo, ahí la velocidad es máxima. Y vectorialmente puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Todo eso hasta ahora es una idea general del movimiento armónico simple.
para un sistema masa-resorte que obedece, jóvenes, todas estas leyes que acabamos de establecer. Algo, jóvenes, que vamos a ver ahora, bueno, que vamos a hacer un análisis ahora, otra vez un análisis más o menos estático, parecido a lo que analizamos anteriormente, solo que ahora, jóvenes, el sistema ya es dinámico, pero cuando está en los extremos, la velocidad en ese instante es cero, ¿de acuerdo? Por unos minutos podemos considerar entonces un sistema en equilibrio estático ahí. Ahora, jóvenes, lo que sucede, chicos, es lo siguiente, que si nosotros venimos y estiramos esto y hacemos el análisis en los extremos, siempre va a estar el peso actuando hacia abajo, miren, y va a estar la fuerza del resorte T actuando hacia arriba. Pero la fuerza del resorte T, jóvenes, miren, ahora va a estar dada por K, que es la constante del resorte, por la deformación más lo que se estiró adicionalmente, miren, un X. ¿De acuerdo, jóvenes? Y si hacemos la comparación, solo tenemos esas dos relaciones. Esto igual a esto, miren. Por lo tanto, K por delta más K por X, estamos viendo la distribución, miren. K por delta y K por X es igual a masa por gravedad. Si nosotros venimos y despejamos esto al otro lado, nos damos cuenta que nos queda que K por delta más K por X menos masa por gravedad es igual a cero, pasando la masa por gravedad a este lado. Jóvenes, pero masa por gravedad ya lo habíamos determinado que eso era K por X. ¿Se acuerdan? Lo hicimos en el cálculo anterior. Y menos y más positivo K por X menos K por X, ¿qué pasa con ella? Se cancela. Por lo tanto, la única fuerza que queda actuando, miren, es la fuerza X, que es igual a la constante K por delta, por la deformación provocada, jóvenes, del sistema, por lo que se estira. En este caso estamos hablando de XM, por lo cual, jóvenes, de manera general podemos decir que la fuerza aplicada por el resorte es igual, ojo, a menos la constante K por el desplazamiento X del sistema. Pero ¿quién es Fx por definición? Como el sistema obedece la segunda ley de Newton, eso es masa por aceleración. La masa por aceleración es igual a K por X. Pero fíjense que la aceleración, si ustedes se acuerdan del concepto que hemos venido viendo incluso en las primeras unidades, es la segunda derivada de ¿quién, jóvenes? De la posición con respecto al tiempo. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Miren, y este libro usa una nomenclatura para esa aceleración en referencia a X. Entonces dice él, ok, para nosotros la aceleración, esto solo es una nomenclatura, jóvenes, la vamos a representar como X dos puntos. ¿Qué significa? Que la velocidad debería ser X punto. Y la posición simplemente X. Miren, es por eso, jóvenes, es por eso. Ya vamos a copiar un par de ecuaciones importantes que nos interesan. Permítanme. Se me quedó estable esta cosa. Permítanme, chicos. Ese se pone un poco lento. Creo que ustedes tienen un retraso, ¿verdad, jóvenes? En sus pantallas. Creo que sí un poco, estuve viendo cuando estuvo borrando. Sí, bueno, no se preocupen. Se supone que estoy grabando. Entonces, si todo se graba bien, yo voy a compartir más tarde el video. ¿De acuerdo, chicos? Y si no, también, jóvenes, esta explicación también está en los videos de enlaces, ¿de acuerdo? Miren, aquí está lo que decíamos, miren. La fuerza Fx es igual a menos K por X. Copienme ahí, jóvenes. Copien eso, que F es igual a menos K por X. F de X es igual a menos K por X.
Ok. Listo. Y partiendo de esa relación, jóvenes, que F es igual a menos K por X, decimos que F es igual a la segunda ley masa por X dos puntos, que es la aceleración, que es igual a menos K por X. Pasando menos K por X, al otro lado nos queda que M por X dos puntos más K por X es igual a 0. Y nos queda esta ecuación, miren, la ecuación 19.2, que es una forma diferencial de la ecuación de este sistema. Copien las jóvenes. Mx dos puntos más Kx, donde recuerden que X dos puntos es la aceleración. ¿Sí, jóvenes? Ingeniero, la KI siempre representa lo de la La constante de resorte, Hooke. ¿sí? Cada constante, sí, claro, cada representa la constante resorte. Miren, ¿ve? Ah, ok. M es la masa del cuerpo que está oscilando. X dos puntos es la aceleración que experimenta el cuerpo. K es la constante resorte y X es la posición o las diferentes posiciones que va teniendo el sistema masa resorte a lo largo del movimiento a partir de la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Ok, ingeniero. Esta ecuación no es nueva, Juan, para nosotros. Realmente la vimos en nuestro curso de física 2. Ok, en algún momento. Ahora, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo cual, jóvenes, se puede resolver perfectamente y va a generar, jóvenes, una serie de soluciones del sistema. Pero nosotros vamos a enfocarnos en unos detallitos muy importantes. De hecho, cuando quiero que ahí lo vean en el video, quiero jóvenes que me ayuden con el video. A medida, jóvenes, que nosotros, voy a poner esto aquí. A medida que nosotros, jóvenes, damos solución a esta ecuación, nos vamos a ir encontrando, jóvenes, con este tipo de soluciones. Por ejemplo, x1 igual a seno de k, de la raíz de k sobre m veces t, y x2 igual al coseno, que eso satisface en esta ecuación, ¿no? Son un caso muy particular. Cuando se escribe ya de forma general decimos que x representa todo esto. No lo copien, esa parte. Porque al final esto es un caso general de una solución de la ecuación 19.2. ¿De acuerdo? Donde hay que encontrar los valores de C, 1, C2, y todo esto se hace a través del cálculo diferencial, joven. Ok, directamente. Sin embargo, nosotros llegamos, jóvenes, a una serie de relaciones que vamos a tomar en cuenta a detalle. Muy bien, jóvenes, muy bien. Muchas de estas cosas hay que tenerlas muy presentes para el momento de hacer algunas soluciones. De hecho, jóvenes, gracias a esas soluciones particulares, donde aparece, miren, la raíz de K sobre M, miren, en ambas soluciones, miren, y como les digo, por ahí tal vez en algún momento vimos esas soluciones, permítanme, aplicadas a lo que eran sistemas oscilatorios y sistemas de funciones periódicas de tiempo t, jóvenes. Resulta que esta relación de la raíz de k sobre m tiene un nombre muy particular. Se le conoce como frecuencia circular natural, representada por letra griega omega sub n. Ese omega sub n, jóvenes, cópienlo, es la raíz de k de la constante resorte sobre la masa. También, jóvenes, ese omega n es igual a 2pi por la frecuencia. O también, jóvenes, es igual a 2pi entre el periodo T mayúscula. Y el periodo T y el T mayúscula, jóvenes, es algo muy importante para nosotros, ya que T mayúscula, esa T mayúscula, jóvenes, es el tiempo que le toma al sistema, copien ahí, jóvenes, T mayúscula es el tiempo que le toma al sistema completar un ciclo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Copiaron?
Sí, Listo. Y eso nosotros ya lo conocíamos. Y el inverso del periodo, o sea, 1 sobre t, es la frecuencia f. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí, jóvenes? sí, ingeniero. Es la frecuencia f. ¿Qué es la frecuencia? Pues la frecuencia es la cantidad de ciclos o vibraciones que realiza el sistema en un determinado tiempo, en un segundo, por ejemplo. La unidad de la frecuencia f es el hertz, Hz. No confundamos, jóvenes, la unidad de la frecuencia con la unidad de la frecuencia circular, porque la unidad de la frecuencia circular son radianes sobre segundo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, jóvenes, esta frecuencia natural, nosotros, va a ser muy importante para nosotros y siempre aparece en las ecuaciones. Cuando se resuelve el sistema de ecuaciones, jóvenes, y podemos entrar con una ecuación general de todo el sistema, miren, que puede ser escrita en forma diferencial de esta manera. Miren, al encontrar las soluciones de x, C1 y C2, llegamos a una fórmula más general de la ecuación que anteriormente describimos. La ecuación que acabamos de escribir, jóvenes, de mx dos puntos más k por x, jóvenes, igual a 0, podemos jugar un poco con ella. ¿Qué les parece si dividimos todos los términos entre m? Entre la masa. No estamos haciendo ninguna cosa, no estamos haciendo ningún cambio o cambiando la ecuación. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. No la estamos alterando, pero sí la estamos manipulando. Son dos cosas diferentes, jóvenes. M entre M se va y solamente me queda x dos puntos. Más k sobre la masa multiplicada por x. Y 0 entre la masa, como la masa es distinta de 0, sigue siendo 0. Jóvenes, la raíz omega es igual a la raíz de k sobre m. Pero aquí, jóvenes, tengo a k sobre m sin la raíz. Sin la raíz, ¿qué es lo que significa? Que si elevo ambos lados, miren, omega n es igual a la raíz de k sobre m, y elevo ambos lados al cuadrado, elimino la raíz y me queda que omega cuadrado es igual a k sobre la masa. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, este k sobre m es realmente omega cuadrado. Por eso lo escriben de esta forma. ¿Lo ven, chicos? Al final lo que tengo es x dos puntos más omega cuadrado, que es k sobre m, veces x igual a 0. Copien, jóvenes, esa segunda forma de escribir la ecuación diferencial. Y vamos a ver la solución que tiene esta ecuación para x en función del tiempo. Me avisa cuando la tengan, jóvenes. Yo, ingeniero. Muy bien. ¿Quién más está, jóvenes? Muy bien. Muy bien. ¿Me siguen, chicos? Si nosotros venimos, jóvenes, y nuevamente empezamos a trabajar esta ecuación y la representamos con respecto al tiempo, bueno, ya habíamos dicho esto, jóvenes, que la velocidad se puede representar como x punto y que la aceleración como x dos puntos. Aquí se le da solución, jóvenes, a esta relación y se obtiene, jóvenes, una ecuación, jóvenes, de todo ese desarrollo para poder determinar una ecuación de la posición que tenga la partícula en cualquier tiempo. Y nos queda esta expresión, miren, jóvenes, cópienlo, que dice que la posición de la partícula en cualquier tiempo es igual a la amplitud, en este caso a través del seno, de omega nt más phi. ¿Ok? Entonces esta relación, jóvenes, se hace a través de, bueno, puede ser por dos métodos. Por geometría analítica,
que incluye la trigonometría, o a través de la solución de la ecuación diferencial de segundo grado que está ahí. Pero nosotros no vamos a meternos a ese lío tanto, más que todo por cuestión de tiempo. Jóvenes, copien esa ecuación que me describe la posición de la partícula en cualquier tiempo. Es una ecuación base o canónica, se le llama. Eso de x es igual a la amplitud de xm por el seno de omega nt más phi. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí, jóvenes? Me confirman cuando la tengan copiada, porque vamos a hacer algo de eso. Vamos a hacer dos cosas con esa ecuación. ¿Sí, jóvenes? Hola. ¿Están ahí, chicos? ¿Se desconectaron? Lo siento, Inge, es que a mí se me había trabado esto y no podía Pero escribieron la ni escuchar ecuación. Sí, ya la tengo copiada de la ecuación. Fíjense que esta ecuación es una ecuación de posición que depende del tiempo. Aquí está el tiempo, miren. Si nosotros derivamos una ecuación de posición que dependa del tiempo, ¿qué obtenemos, jóvenes? En la primera derivada. ¿Qué es la primera derivada de una ecuación de posición con respecto al tiempo? La velocidad. La velocidad, que en este caso sería nosotros v o x dos puntos. Si derivamos, perdón, x punto. Si derivamos esto, jóvenes, nos quedaría, miren, xm se copia, es una constante, la derivada del seno es coseno, y hay que cerrarle la cadena, y hay que derivar internamente el argumento con respecto al tiempo. Omega n por t queda omega, y phi, que se conoce como un ángulo de desfase, después vamos a hacer un par de ejercicios de él, que es ese ángulo de desfase donde hace referencia a que el sistema empezó en un tiempo t igual a 0, casi siempre es así, pero que ya había un recorrido realizado por el sistema. ¿Ok? Ya estaba en un proceso de oscilación. Entonces, como es un sistema periódico que se repite una y otra vez, un modelo sencillo de analizarlos a través de un ciclo, un viaje redondo, 360 grados, miren, 2 pi radianes. Es quizás la forma más elegante de analizar, jóvenes, estos sistemas. Si nosotros derivamos esto, nos queda, jóvenes, xm, omega n, miren, por la cadena, coseno de omega t más phi. Y si volvemos a derivar, obtenemos lo que es la aceleración, x dos puntos, miren. Y nos queda menos xm, omega cuadrado n, coseno de omega t más phi. Copien estas dos expresiones, jóvenes. Copien esas dos derivadas. Me avisan cuando las tengan. Ingeniero, la aceleración es negativa porque hay que derivarlo de la velocidad, ¿verdad? Entonces se hace menos seno. Sí, es que después cuando derivamos el coseno, derivar el coseno, ¿cuánto es? Menos seno. Menos seno, por eso De aparece ahí sale. negativo. Pero fíjense que eso del seno y el coseno, en este tipo de ecuaciones, Ok. pueden variar. Pero la ventaja es que cada vez que usted derive un seno, cae un coseno. Si deriva un coseno, cae a un seno. Esa es la ventaja de este tipo de funciones. Por eso se modelan a través de identidad del seno y el coseno. También porque son funciones periódicas. Escuchen bien. Son funciones periódicas bien portaditas, que no tienen ni siquiera restricciones. De hecho, el seno y el coseno oscilan entre valores de menos 1 y 1, miren, siendo esos los puntos de máximo desplazamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, ¿Tienen las ecuaciones? Muy bien. Más adelante, cuando resolvamos ejercicios, la próxima clase, vamos a darnos cuenta de que no es difícil usarlas, pero hay que ser muy cuidadosos. Eso sin duda. De eso sí
hay que ser muy cuidadosos. Muy bien. Muy bien. Y aquí nos representan el círculo, miren, ¿qué es lo que sucede? Como el movimiento, jóvenes, obedece la función sinusoidal, seno o coseno, entonces tenemos este tipo de patrón que se repite una y otra vez. Y lo hacemos a través de un círculo, que es un movimiento repetitivo, aunque nosotros sabemos que el movimiento que va a tener nuestro sistema masa resorte es lineal, realmente, miren. O sea, él solamente va a subir y bajar en este caso. ¿Ok? Muy bien. Aquí habíamos definido el periodo y habíamos dicho que omega n es igual a 2pi entre el periodo. Aquí el periodo nosotros llamamos T mayúscula, por ellos usan tau, pero es lo mismo. Y aquí, jóvenes, despejando, tau n es igual a 2pi sobre omega n, miren, pero eso solamente es despejándola. Ya tenemos la ecuación, no hay necesidad de meternos a rollos con el despeje. Ok, igual la frecuencia natural es el inverso, ya lo habíamos definido de manera general. Ok, y algo muy importante, jóvenes, ya que estábamos hablando de eso, es necesario hablar de dónde, miren, aquí está el sistema dibujado, de dónde o en qué puntos la velocidad es máxima y la aceleración es máxima. Ya sabemos que la aceleración es máxima ¿dónde? En los extremos. ¿Y la velocidad máxima dónde es, jóvenes? En la posición de equilibrio, ¿de acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Si nosotros agarramos las ecuaciones anteriores, por ejemplo la de velocidad, que era igual a xm, omega n, seno, de omega t más phi, resulta, jóvenes, que la velocidad es máxima cuando el seno de omega t más phi debe ser igual a más menos 1, de hecho. Y esto ocurre solo cuando omega n más phi, jóvenes, es pi medios, 3 pi medios, 5, etc. Y cuando esto se da, jóvenes, la velocidad es máxima. Y la velocidad solamente es el producto de, miren, de xm por omega n. De hecho, aquí debe ser más menos, porque puede ser a la derecha o a la izquierda desde la posición de equilibrio. Entonces, jóvenes, podemos decir perfectamente que la velocidad máxima que experimenta una partícula en ese punto está dada por más menos, escriban ahí, jóvenes, más menos, el producto de la amplitud por la frecuencia circular omega. ¿Copian, jóvenes? La velocidad máxima significa Vm es igual a la amplitud de xm por omega n. Y resulta que hacemos lo mismo para la ecuación de la aceleración. Nos damos cuenta que la aceleración es máxima en el producto, más menos también en el producto de xm por omega n elevado al cuadrado. Por omega n elevado al cuadrado. Ahí tenemos velocidad máxima y aceleración máxima del sistema. ¿Dónde se da esta? Cuando el sistema está pasando por la posición de equilibrio. Se me cerró Se cerró el libro, ¿verdad, jóvenes? Se fue, ingeniero, ahí no. Sí, es que, no, es que aquí me está fallando, fíjense. Era puesto que no. No desguardo los cambios. Permítanme, jóvenes. Vamos a volverlo a abrir. Hoy sí. Quería ver si se guardaban los cambios. Excelente. Excelente. Lo que hablamos fue de estas ecuaciones, mejores, y hacer que estos sean igual a 1 el coseno. Ya vimos esta parte. Y entramos a esto, a las aceleraciones máximas. ¿Las tienen, bajones? ¿Las copiaron o no? Sí, los dos más o menos, pero. Sí, más o menos ambas, sí, claro. Ya antes vamos a ver, jóvenes, dónde se dan esas relaciones. Algo importante, jóvenes, de la aceleración general, si partimos de la ecuación de base, nos damos cuenta que la aceleración en cualquier punto del sistema, miren, va a estar dado, eso de cualquier punto, va a estar dado por
menos K sobre la masa veces cualquier desplazamiento. Esta es la aceleración, jóvenes, de manera general, en cualquier punto. Eso incluye aquí, donde es máxima. ¿Eh? ¿Por qué donde es máxima? Cuando X está en el punto de máxima amplitud del sistema. Copien, jóvenes, esa expresión que acabo de escribir. Esa es más genérica, esa es más general, mejor dicho. Más general. O sea, nos va a permitir, jóvenes, encontrar la aceleración en cualquier punto de la trayectoria del movimiento del sistema masa-resorte. ¿Sí? Sí, Muy bien. Muy bien. Cuando apliquemos estas ecuaciones va a ser mucho más sencillo entenderlas. Ahora, recuerden que todo esto obedece el MAS, ¿no? La idea es que sea para desplazamientos pequeños. Vamos a terminar, jóvenes, el día de hoy algo temprano, poco más de 1 hora, con el último tema, que es un péndulo simple, que también es una forma de ver el movimiento armónico simple. Anteriormente lo que teníamos era un resorte, que era el que provocaba que el sistema regresara a la posición de equilibrio. Imaginémonos ahora, jóvenes, que tenemos un péndulo que consiste simplemente de una cuerda de longitud L y una plomada, miren, o un cuerpo de masa M unida al extremo de esa cuerda. La cuerda, jóvenes, está unida a un extremo, empotrada, y vamos a asumir que la cuerda también es de masa despreciable, así como asumíamos el resorte. Solo que ahora no es que la cuerda se va a estar, miren, comprimiendo y estirando. De hecho, la cuerda debe estar tensa todo el tiempo. Si nosotros, jóvenes, esto es como estar en un columpio. Cuando nosotros estamos viendo un columpio, lo vemos así, ¿ves, jóvenes? Con la silla abajo, miren, y con las cuerdas sosteniéndolo. Si queremos, jóvenes, nosotros mecernos y estamos solos, ¿qué hacemos? Ejercemos una fuerza y nos movemos hacia uno de los extremos, ¿de acuerdo, jóvenes? Ya sea hacia adelante o hacia atrás, decimos nosotros, formando un ángulo de teta. Y después, jóvenes, una vez que nos hemos, digamos que con nuestros pies nos movimos, ¿qué hacemos para que el columpio empiece a moverse por sí solo? ¿Jóvenes? Darle como un empujón o moverlo. Vamos a suponer que lo hicimos nosotros solos. Solamente dejamos de aplicar la fuerza a los pies y el columpio va a buscar regresar hacia la posición de equilibrio. Antes era un resorte el que quería que esto regresara a la posición de equilibrio. Ahora, ¿quién es el que provoca que nuestro cuerpo con todo y silla quiera regresar a la posición de equilibrio? ¿Qué fuerza? La gravedad sería. La fuerza de gravedad. ¿Ok? Y de hecho no toda la fuerza de gravedad. Si hacemos un análisis, jóvenes, a profundidad de lo que pasa, tenemos esto, miren. Tenemos este diagrama. Tenemos el peso del objeto siempre hacia abajo y tenemos la tensión de la cuerda. ¿Ok? Que aquí lo único que nos va a ayudar eso es esa tensión. Esa fuerza, jóvenes, tiene dos componentes. Una componente, miren, tangencial y una componente normal o radial, que va hacia el centro. Sin embargo, la única componente, la fuerza que el sistema tiende a regresar a la posición de equilibrio es la que va, miren, en dirección del desplazamiento. Teta viene siendo las veces de X. Miren, del desplazamiento X. Ahora, cuando nosotros hacemos este análisis, jóvenes, y empezamos a establecer las diferentes ecuaciones, llegamos a esto y decimos que la aceleración, jóvenes, tangencial, copien los jóvenes, la aceleración tangencial establecida es L por alfa, donde alfa es la segunda derivada de la posición angular, acorde angular con respecto al tiempo. Copienme A tangencial, bueno, después vamos a hacer un resumen de eso. El A tangencial, la aceleración tangencial, es igual a la longitud de la cuerda veces la aceleración angular alfa. ¿Sí, jóvenes? Sí, ya general. Si nosotros analizamos eso, hacemos una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración tangencial, porque no es cero, nos queda esto, miren, menos el peso por el seno, que es la componente, recuerden que no toda la componente está en esa dirección, de teta.
Jóvenes, pero eso es igual a M Ingeniero, ese ángulo teta es... lo que se desplaza angularmente desde la posición de equilibrio. ok. Recuerden que la Sí, posición de porque equilibrio nunca hace una vuelta, ¿verdad? Eso. no, de hecho, Solo están... de hecho, vamos a restringir este ángulo, porque no lo restringimos, nos metemos a líos con el MAS. Sí, porque se hace una vuelta, creo que ya no... No, de hecho, ángulos arriba de 15 grados ya tenemos problemas para esta condición del MAS. Generalmente, esto trabaja para ángulos pequeños. Si los ángulos no son pequeños, no podemos hablar de un movimiento armónico simple. ¿Qué son ángulos pequeños? Generalmente menores a 15 grados. Imaginen que ni siquiera estaríamos llegando ni a 45 grados, ¿de acuerdo? Ok, ingeniero. Por la misma condición del sistema, cuidado. Al final llegamos que esto es, jóvenes, a ML teta 2 puntos, miren. Ahora, vuelvo y repito, una de las condiciones del MAS es que la fuerza de restitución sea proporcional al desplazamiento. En este caso tenemos un problema, porque si eso fuera cierto, sería proporcional a teta, no al seno de teta. Por eso es que restringimos el problema nosotros para ángulos pequeños. Cuando los ángulos son menores a 15 grados, generalmente ocurre que el seno de teta se aproxima a teta, miren. Esa es la primera restricción, jóvenes. Pónganla ahí, jóvenes. Para ángulos pequeños, copien lo que les voy a dictar, jóvenes. Para ángulos pequeños, el seno de teta, para ángulos pequeños, el seno de teta, que escriban así como está, se aproxima a teta. Así copien, jóvenes. Para ángulos pequeños, el seno de teta se aproxima a teta. Y esta es una condición importante para el MAS. Y esta es una condición importante para el MAS. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Si no cumplimos esto, no ocurre nada de eso. Al final, jóvenes, nos damos cuenta que nos queda esta ecuación que es muy parecida a la ecuación anterior. Sin embargo, no es esa la que nos interesa, pues este seno de teta. Lo acabamos de decir. Lo que nos queda, jóvenes, cuando establecemos esa condición de que es para ángulos pequeños, mire, para oscilaciones de amplitud pequeña, entonces sí podemos reescribir la ecuación y ahora sí, en vez de escribir seno de teta, escribimos solamente teta. Y esta es la que yo quiero que copien. Miren. Teta 2 puntos es igual a la gravedad entre L veces teta igual a 0. Donde el omega n, jóvenes, para un péndulo simple, copienlo ahí, es la raíz de la gravedad entre la longitud de la cuerda. Jóvenes, fíjense que la frecuencia angular omega, la frecuencia normal y el período para un péndulo simple no depende de la masa de la plomada. O sea que esa masa de esa plomada puede ser más o menos y da igual. El sistema se va a tardar lo mismo siempre y cuando no nos metamos con quién. Según esta ecuación. Según esta ecuación, ¿quién es lo único que puede modificar a omega? A omega n. La longitud. La longitud o la gravedad. O la gravedad. Porque puede ser que hagamos ese experimento en diferentes zonas, de diferentes puntos de la gravedad o incluso en otro planeta, por ejemplo. En otro planeta, ¿no? Podría ser una opción. Cópienme, jóvenes, entonces esta expresión. Y una ecuación general es parecida a esta, jóvenes, a la ecuación base de X, también es genérica. Jóvenes, teta 2 puntos igual a más G sobre L teta igual a 0, cópienme esta. Y esta, jóvenes, que dice que teta es igual a teta m, que es el máximo desplazamiento angular, seno de omega t más phi, la misma forma. Y si derivamos, obtenemos teta punto y la segunda derivada sería teta 2 puntos. ¿Ok? Y obtenemos las mismas ecuaciones muy similares a las anteriores. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero, ahí vamos. Vamos a poner un par de ecuaciones importantes. ¿Ok? Bueno. Algo interesante es el periodo. En este caso, el periodo de un péndulo simple va a ser igual a 2pi la raíz de L sobre G, donde la frecuencia es el inverso, ¿no? Cópienlo ahí, es
1 sobre 2 pi raíz de g sobre L. Esto es el periodo, jóvenes. Y el inverso de esto, lo voy a copiar aquí, jóvenes, que es 1 sobre 2 pi raíz de g sobre L al revés, es la frecuencia natural. Copienla, jóvenes. El de la frecuencia va la gravedad arriba, Sí, ¿verdad? sí, va invertido, porque Va recuerden que invertida. es el inverso. Más adelante vamos a ver, jóvenes, una serie de ecuaciones importantes para todo esto. ¿Ok? Esto hasta aquí es lo que nos interesa, pero como resumen, jóvenes, no vamos a ver la solución exacta, simple, no nos interesa por los momentos. Como resumen, jóvenes, vamos a irnos al resumen. Aquí está, miren. Tenemos la ecuación mx 2 puntos más kx. Tenemos la ecuación x, que x general, que ahí se dedujo la velocidad y la aceleración. Nos dan, jóvenes, quién es xm, x omega y ángulo de fase. Tenemos la velocidad máxima y la aceleración máxima, que ya las copiamos. ¿De acuerdo, chicos? Y para el caso, jóvenes, del péndulo simple, ya dijimos que teta 2 puntos es igual a g sobre l teta. La ecuación general es esta. Y quiero que copien esto, jóvenes. La velocidad, jóvenes, para un tangencial de un péndulo se puede tener como L, la longitud por la aceleración, por la velocidad angular teta punto. Copienme esta. La tangencial, jóvenes, ya la teníamos. Es igual a L por teta 2 puntos. Pero copienla. Y la normal o centrípeta o radial es igual a L por teta punto elevado al cuadrado. Copienme esas tres ecuaciones, jóvenes. Van a ser muy útiles al momento de determinar no las angulares, sino que las tangenciales y normales del sistema. Estas dos de la izquierda son aceleración y la otra velocidad. No. Solo una velocidad. Esta. Velocidad es igual a L por teta punto. Estas dos son aceleraciones tanto tangencial como normal. Cuando quiero, jóvenes, tener una aceleración total, lo que hago es sumar la tangencial más la normal, pero como vectores. O sea que si quiero aplicar magnitud, tengo que usar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Copienme esta. La voy a hacer más grande, permítanme. Esto es lo que quiero que copien. Miren. La tangencial, miren, es L por teta 2 puntos y la normal es L por teta punto al cuadrado. ¿De acuerdo? Me confirman, Ya, jóvenes. ingeniero. Y B solamente es L teta punto, miren, directamente. Estas son exclusivas para el péndulo simple, jóvenes. Para el péndulo simple. Bueno, vamos a entender esto mejor, jóvenes, cuando hagamos unos cuantos ejercicios, pero lo vamos a hacer la próxima clase. Vamos a hacer estos ejercicios de aquí, jóvenes. Ya les mandé la guía, sí, ¿verdad? No, Sí, ya la mandó, ya ingeniero. la mandé. Quiero, jóvenes, quiero que ustedes hagan algo para entender un poco mejor esto. Quiero que vean el video de la sección de enlaces. El video que está en el campus. ¿De acuerdo, chicos? Quiero que lo vean esta semana. ¿Me están escuchando? Sí, estamos escuchando. Quiero que lo vean esta semana. Más a detalle, más tranquilamente. ¿Ok? Para que si hay algunas cositas por ahí, pues las repasen. Entran ahí al campus. Creo que está habilitado todo. Y entran a la sección de enlaces. Mira. Veamos. Ahí está, miren. Entran ahí a la tercera unidad y me ven ese video. ¿De acuerdo, chicos?